En el día de hoy vamos a aprender a hacer rápidamente un footer con la característica de colocarle estos iconitos mediante una página que se llama FontAwesome, que nos evitará el proceso de realizar esa iconografía. Aquí aparece uno, nosotros vamos a hacer aproximadamente unos 3 para repetir el proceso rápidamente. Inicialmente pues desglosamos el footer, es un footer bastante sencillo, si nos damos cuenta está conformado por un footer como tal que es este que los absorbe. Además hay un papá que hace que la margen se centre y que tenga este ancho. Y hay dos hijitos, uno para esta indicación textual y otro para específicamente donde irá lo que nos compete, que son las redes. Entonces practicamos de pasadita algunas cositas. Bien, lo primero que tenemos que hacer es ir a brackets, ir al final de toda nuestra estructura y por supuesto antes de cerrar el body voy a crear una etiqueta llamada footer. Voy a colocar una clase, voy a colocar la clase pie y dentro de ella voy a realizar un punto papá guión pie porque dije que había una cajita que estaba interna. Esa cajita interna además tiene dos hijitos. Voy a colocarle al primero un punto texto guión pie y otra cajita que es donde van a estar las redes que llamaré punto redes guión pie. Listo, recuerden que esto es una manera fácil de escribir código mediante brackets y su complemento emmet para que cuando yo oprima la tecla tab automáticamente me genere esta estructura. Una sección grande llamada footer con un div papá llamado papapie y dos hijitos texto pie y redes pie. Si analizamos la página que está detrás, nos damos cuenta que inicialmente necesitamos que dentro de este texto pie pues haya un párrafo o un encabezado. Yo lo haré como párrafo, entonces colocaré p más tab y dentro de él, para facilidad, me copiaré este texto. Control C, me voy aquí y un control V. Listo. En div class redes, que es este iconito, vamos a hacer 3 y como son 3 lo voy a hacer dentro de este div llamado redes pie y allí voy a crear una lista desordenada que dentro de ella tendrá ítems de lista. Como dije que iba a crear 3 redes, multiplicaré por 3 mediante el asterisco, asterisco 3, y adentro de ellos van vínculos, o sea la etiqueta A. Oprimo la tecla Tab para que emmet saque rápidamente el código. Tenemos entonces dentro de redes pie una lista desordenada con 3 ítems de lista. En los atributos href colocaré simplemente pues numerales, ¿cierto? Porque sé que igual no van a llegar todavía a ningún lado, entonces coloco numeral. Dentro de las etiquetas de apertura y cierre de A coloco los nombres por ahora tentativos que tendrían los botones. Este sería, por ejemplo, las redes sociales del Facebook. Este sería la red social de Instagram. Y aquí podría colocar el Behance. Listo. Igual, recuerden que esto lo vamos a reemplazar por iconos para la web. Guardo los cambios todo el tiempo y lo que acabamos de hacer específicamente es... A ver si la tengo por ahí abierta. ¿Por qué no? ¿O sí? Sí, acabamos de hacer este footer, ¿cierto? En donde tengo un texto y tengo una lista desordenada. Vamos ahora a colocarle estilos para que coja diseño gráfico. Vamos a nuestro documento, en brackets, estilos.css, y allí, al final de todo, porque es la sección final, vamos a crear un comentario que diga, acá comienza el footer. Lo selecciono, oprimo control slash, aquí en mi computador comando shift 7 para convertir eso en comentario en el CSS. Luego me acuerdo de los nombres de las clases que creé. Voy al index y me doy cuenta que tengo un punto pie, punto papapie, punto texto pie, punto redes pie. En estilos hago eso. Entonces, punto pie como el primer elemento que voy a modificar y le creo sus propias llavecitas. Punto papapie como la segunda regla, o más bien el segundo selector al que le colocaré una regla. Listo. Tengo además un punto texto guión pie. Le creo su propia regla. Y ahora punto redes guión pie. Y le creo una regla de estilos. Punto pie, papapie, texto pie, redes pie. Me aseguro que coincidan con los nombres que utilicé en HTML.
pie, papá pie, texto pie y redes pie. Parece que todo está bien. Es posible que tenga que crear de una vez una nueva regla para la lista desordenada, que si se dan cuenta está dentro de redes pie. Entonces voy a estilos y creo punto redes pie. Me voy a copiar esto para optimizar tiempo. Voy a pegarlo aquí abajo y a esto le añado la UL, la lista desordenada, para que hable específicamente con esa lista. Bien, vámonos con diseño gráfico. Lo primero que voy a hacer es que el fondo de toda la sección, o sea el footer, tenga un color. Dentro de pie voy a utilizar la propiedad background color. En este caso utilizaré un background color black. Listo, ya queda el fondo blanco, el fondo negro, pero tengo un pequeño problema y es que se pierden los textos. Tengo entonces que llamar a o mirar en dónde está ese titular. Sé que está en texto pie, o sea que puedo ir aquí al texto pie y colocarle a ello un color para el texto y un color claro, en este caso Alice Blue. Listo, ya aparece visualmente el texto. Necesito además, o solamente por diseño, cambiarle el font family o la fuente familiar. Utilizaré un sans serif y le bajaré el puntaje al texto mediante el font size. Hemos utilizado hasta el momento el valor de medición EMS. Sabemos que automáticamente un párrafo viene de 16 píxeles, que equivalen a un EM. O sea que si colocara un EM no pasaría absolutamente nada. Pero si coloco, por ejemplo, 0.6 o 0.7 EM, es posible que ya empiece a cambiar. Texto pie, font size, 0.6 EM, punto y coma, y automáticamente cambia. Tenemos un pequeño problema y es que miren esta margen que se genera automáticamente al utilizar H1 o al utilizar párrafos. Debo quitar esa margen. Para ello debo específicamente hablar con este elemento P. Es posible o es necesario más bien crear una nueva regla para llegar allí. Entonces yo sé que tengo a alguien que se llama punto texto pie, que contiene un párrafo, y a ese párrafo le voy a decir que tenga una margen de 0 y automáticamente desaparezco ese espacio que no debería estar ahí. Bien, ahora si nos damos cuenta del ejemplo, hay una pequeña margen y esto está centrado. Entonces tenemos que empezar a colocarle estilos al papá. Inicialmente le voy a colocar un ancho, un width. Aquí tengo un problema, no, el problema solo que había eliminado los corchetes, entonces debo colocar aquí un width de, coloquémosle un 70% puede ser, y una margen automática para que esto automáticamente pues se centre. Punto y coma, guardo los cambios y visualizo mi página y me doy cuenta que ya se centró. Vemos la parte de abajo que es el footer, ya tenemos este centrado, pero falta ahora colocar los elementos en línea. Para eso utilizaremos una propiedad que ya conocemos que se llama DisplayFlex. La propiedad DisplayFlex coloca los elementos en línea y debe ser colocado sobre los papás para que los hijos se alineen. En este caso el papá viene siendo papá pie. Voy a colocarle entonces DisplayFlex y automáticamente los hijitos se colocan en línea, siendo antes elementos en bloque. Ahora necesito que tengan un espacio entre ellos. Recuerden que una de las características de colocar DisplayFlex es que viene acompañado de una propiedad llamada Justify Content o justificación del contenido, que me permite colocarlo centrado o darles un espacio entre ellos, ¿cierto? Un space around, un space between. Yo voy a colocar aquí en este caso un space between para que se parezca lo más al ejemplo. Míralo, space between manda a cada uno de los hijos hacia los extremos. Listo. Siguiente paso, necesitamos colocar estos elementos, ¿cierto?, de la lista desordenada en línea también. Ahí también podemos, si en dado caso, colocarle DisplayFlex, pero en este caso al papá de la lista. Debo volver a estilos y determinar que esos elementos están dentro de UL. A este UL es necesario decirle DisplayFlex y lo que hace esto es que automáticamente alinea a los hijos y los coloca en línea. Para acomodar los espacios entre ellos debo colocarle un Justify Content para decirle que tengo o necesito un espacio alrededor de ellos o entre ellos. Voy a utilizar igualmente un Space Between. Visualizo, guardo los cambios, visualizo y me doy cuenta que no pasa nada. ¿Por qué? Pues porque esas cajitas hijo no tienen un ancho. Entonces es necesario que tanto redes pie como texto pie tengan un ancho. Voy a decirle a redes pie, por favor, tenga un width de, voy a experimentar aquí con un 40% y voy a visualizar los cambios acá.
Ya al tener ese 40%, los elementos pueden estar alineados con mucho más espacio gracias a el Justify Content. Si me doy cuenta, los elementos no están alineados porque me falta acompañar a este display flex papá con otra propiedad. Esa propiedad se la coloco al papá pie y podría ser en este caso en particular un align items, que quiero que sea centrado. Guardo los cambios y ya me doy cuenta que automáticamente tenemos los elementos en línea. Genial. Otra cosa que podemos hacer con los UL que no estamos viendo en este momento por el color negro es quitarle esa viñeta que está aquí, solo que es invisible y no la vemos. Y eso lo logramos mediante un list style type o list style, cualquiera de los dos, none o ninguno, para que nos quite esas viñetas que tuviesen los ítems de la lista cuando pues ahí estaban, solo que eran de color negro y no las veíamos, pero si usted utiliza otro color seguramente iban a ser perceptibles. Bien, ya casi estamos a punto de terminar, estamos en la recta final, falta simplemente colocar en cambio de textos literales pues el recurso de Font Awesome. Es para ello que abrimos una nueva ventana en el explorador y descargamos o entramos primero a la página www.fontawesome.com. Al entrar a esta página, esperen que fontawesome.com nos da una visualización de iconos de manera gratuita. Aquí podemos ver en la pestaña de iconos todos los iconos que hay. Son todos estos, mírenlos. Esperen que no fui, iconos, vamos. Eso, aquí puedo ver todos los iconos que hay de manera libre. O sea, hay unos pagos, hay unos free. Si quieres específicamente saber cuáles son los gratuitos, pues dale clic al botón de free y ahí puede ver los botones. Es posible también hacer búsquedas. Por ejemplo, necesito botones para Facebook. Puedo colocar aquí Face y él me buscará lo más parecido. Iconos de Facebook, caras, etcétera. Listo, ya tengo ubicados los iconos, pero necesito descargar unos recursos de la página. Vuelvo nuevamente al comienzo, al botón de Start donde empecé y le digo que quiero comenzar de manera gratuita, como en este botón que dice Download, bajar. Después de que descargue o encuentre ese botón de descargar, él me lleva a una página en donde puedo bajarlos. Luego hago clic en este botón Download Font Awesome for the web, hago clic y él ahí sí me descarga una carpeta. Esa carpeta voy a buscarla en algún lugar de mi computadora. Para facilidad pues la voy a arrastrar a el escritorio y la voy a descomprimir. Luego de descomprimirla, vamos, me doy cuenta que esa carpeta tiene unos elementos internos. Simplemente busquen dentro de ella los archivos CSS y los archivos JavaScript. Miren que el recurso de Font Awesome se llama AllJS y los CSS se llaman AllCSS, ¿vale? Ya hemos hablado anteriormente que esto de min significa el mismo archivo pero reducido. Nosotros utilizaremos los archivos full. Para esto, ¿qué necesitamos? Arrastrar estos documentos a la carpeta de nuestro sitio. En mi caso es esta. Los CSS de la carpeta CSS solamente voy a arrastrar all porque all hace referencia a todos. Aquí están como categorías, pero yo necesito todos, entonces voy a pasar all a la carpeta CSS y el archivo JS, la carpeta JS, all JS a el correspondiente JS. Ya tengo uno ahí, bueno, reemplácelo igual por si acaso. Listo, ya teniendo los archivos en las carpetas correspondientes, el siguiente paso es volver a brackets y linkear. Vuelvo a brackets y recordemos que esos links o esos vínculos se hacen desde el head del documento. Voy al head y dejo unos espacios aquí y voy a vincular inicialmente el archivo JavaScript y posteriormente vincularé los CSS. Recordemos que si tengo previamente instalados jQuery, esto no es un jQuery, pero es un recurso que utiliza vinculaciones de JavaScript, normalmente lo hago debajo del jQuery padre. Igual no importa porque esto finalmente no es un jQuery, es una biblioteca de JavaScript. Entonces voy a vincular este archivo all.js para que lo cargue. ¿Cómo? Mediante una etiqueta llamada script. Abro la llavecita y le digo que necesito una etiqueta script. La etiqueta script viene acompañado de un atributo llamado type que pregunta qué tipo de archivo quiero vincular y en este caso en particular busco un texto de JavaScript.
Además, esto viene con un atributo llamado source o src que pregunta simplemente en dónde se encuentra ese archivo. En mi caso en particular está dentro de la carpeta JS y se llama JS all JS, que son los estilos, perdón, que son los archivos de FontAsm. Cierro las llavecitas y listo, ya vinculé el archivo de JavaScript de ellos. Ahora necesito linkear el archivo CSS que también arrastra mi carpeta. Recuerden que los archivos de estilos, en este caso el de ellos se llama all CSS, se vinculan mediante la etiqueta link. Entonces, este sí voy a utilizarlo mediante emmet. Digito la palabra link, oprimo un tab. Hay algo raro. Parece que no me dejó linkearlo. Es porque a este script le falta una etiqueta de cierre que no me creó automáticamente el brackets. Entonces voy a tener que realizarla de manera manual. Menor que slash script y ya, automáticamente lo cerró. Esto debe haber creado automáticamente la etiqueta de cierre porque es que script si no es una etiqueta normal, sino es una etiqueta normal, no un autocierre. Simplemente le creé yo de manera manual el cierre. Si ustedes tenían previamente activado o instalado el plugin de brackets, bracket link file, bastaría con hacerle clic derecho al archivo y decirle link file. Eso reemplaza o sustituye la escritura del código de manera manual. Listo, ya teniendo esa etiqueta ahora sí correcta con su apertura y su cierre y sus correspondientes atributos, paso a colocar la etiqueta link. Link más tab. Link más tab me dice que me va a relacionar con el atributo rel una hoja de estilos y aquí simplemente en su href le digo una ruta. ¿Cuál? Pues en mi caso en particular es la carpeta CSS y el archivo CSS estilos.css. Listo. Guardo los cambios y ya tengo vinculado todo. Ya estamos casi listos. ¿Qué me falta? Escoger el icono que quiero. Entonces en este caso en particular dije que de la página de FontAsm, no sé si la cerré o está por ahí, aquí está, voy a irme a los iconos y allí voy a buscar el icono que quiera. Voy a colocar aquí rápidamente que quiero uno para Facebook. Listo. Y él me da unos resultados. Voy a utilizar el más típico que vendría siendo este primero. Cuando le hago clic, él me lleva a ese icono en particular en donde podré copiar ese código. Miren que los iconos vienen dentro de la etiqueta i. Una etiqueta normal que también tiene cierre. Copio ese elemento, aquí me dice copia HTML, haciéndole un clic, listo, copiado. Luego me voy a mi lugar, a mi index, bajo a la parte del footer y reemplazo la palabra face por ese icono que acabo de copiar. Pego y ya tengo aquí iClass, fab, fe. Así son estos son clases que generan ellos mismos en su página por si quisiera editarlo. Sin embargo, nosotros sabemos que para editar un elemento de estos tenemos que ir a redes-pie a. Sin embargo, miremos, ya debe estar el icono de Facebook si todo salió bien. Esta no es, esta sí es. Mírenlo, ahí está el iconito de Facebook. Fácil, muy fácil. Bueno, voy con el Instagram para repasar. Voy aquí a esta página, me devuelvo hacia atrás y le digo aquí, necesito ahora un icono de Instagram. Cuando le digo Insta, me genera los más tradicionales, los más típicos. Voy a copiar este rápidamente, me lleva al sitio, copio, ya está copiado, voy aquí y reemplazo dentro del vínculo, porque es que esto es un botón, o sea, aquí dentro de la etiqueta de apertura A y su etiqueta de cierre, esa nueva etiqueta I que contiene el botón de ellos. Guardo los cambios y cuando vuelva a la página ya debe verse ese botón. Genial, ya está. Me falta solamente el botón de Behance. Vuelvo aquí, voy hacia atrás y busco ahora Behance. A ver qué me ofrece FontAsm. Tengo aquí uno de estos, voy a copiar este como para seguir con la estética, le hago clic para copiar el HTML, vuelvo aquí y voy a pegar dentro de esto. Control B, guardo los cambios y si me doy cuenta ya tengo los iconos de Facebook. La característica de esto es que como estos son como si fueran fuentes, yo puedo jugar con los estilos de ellos. Súper, ¿cómo? Creo una regla específica que diga redes pie A, porque si se dan cuenta son botones. Entonces voy a estilos y por acá abajo voy a crear una regla específica que diga punto redes, esperen, creo que es guión pie, si no mi memoria me falla, espacio A y creo una regla de estilos para ellos. Igual verifico. Punto redes guión pie espacio A, sí señor.
punto redes guión pie espacio. Listo. ¿Qué le puedo decir a esto? Por ejemplo, que quiero otro color. Que el color sea un color orange. A ver si cambia algo. Punto y coma. Refresco y automáticamente los tengo orange. Listo. ¿Qué más le puedo hacer? Como esto es una fuente, le podría decir también que tuviese un font size, por ejemplo, y decirle que quiero que tenga 2em, el doble de su tamaño original. Guardo los cambios, regreso acá y ahora veo los iconos mucho, mucho más grandes. Y eso es todo. Espero que haya sido de utilidad y nada, vamos a colocar ahora entonces esos iconos desde Font Awesome. Saludos y nos vemos en el próximo video.